Es el siglo XXI. En este momento la Junta Central Electoral continúa desarrollando su seminario sobre la incidencia y el papel que juegan los medios de comunicación en el proceso electoral. Que promuevan la transparencia y que exijan datos sobre las fuentes. Partidos políticos transparentes, es decir, partidos políticos que informen a la prensa y por medio de la prensa a la ciudadanía sobre sus fuentes de ingreso. Restricciones a los gastos de campaña son razonables y cada vez hay mayores restricciones a los gastos de campaña que tienden a ser irracionales e irrazonables, sobre todo en sociedades del tercer mundo. Cuando existe financiamiento estatal, debe ser proporcionado sobre bases igualitarias y oportunas, utilizando criterios justos. Se procura también, mediante las normas de financiamiento, reducir las asimetrías propias de nuestras sociedades y se procura también evitar la presencia de dineros de fuentes indeseables. Entiéndase la mafia, entiéndase el narcotráfico, entiéndase el lavado de dinero. Es fundamental que nuestros regímenes jurídicos evolucionen en impedir la presencia de esas fuentes de financiamiento en la política. Entre las buenas prácticas en el régimen de financiamiento partidario se señala en la teoría comparada la tendencia a un mayor control al financiamiento privado, normas como prohibir la donación realizada por medio de sociedades, normas como prohibir la donación a partidos políticos realizada por personas extranjeras, son tendencia. La tendencia a regular sistemas de subvención pública equitativos, la adopción de controles sobre algunos disparadores del gasto electoral es otra de las tendencias importantes, sensibles, la adopción de mecanismos de rendición de cuentas y publicidad de las finanzas partidarias, el establecimiento de un sistema gradual de sanciones a los responsables financieros de los partidos y el fortalecimiento del órgano de control. El tiempo me ha vencido y concluyo con una reflexión final. ¿Qué aporte realiza cada actor a la calidad de la democracia? Que no escasee la bondad, que no escasee en nuestras sociedades el esfuerzo consciente de los diferentes actores por ir haciendo a nuestras sociedades cada vez más democráticas. Por eso creo que es válido hablar sobre lecciones aprendidas y empezar o continuar un evento como este con una reflexión del deber ser, con una reflexión en el plano de hacia dónde podemos ir mejorando, ahora sí, como sociedad dominicana, en nuestro tránsito hacia una sociedad cada vez más democrática, cada vez más justa. Todos tenemos algo que aportar. Los organismos electorales debemos esforzarnos por una mayor eficiencia y capacidad para garantizar el cumplimiento de las normas. Los partidos políticos deben ser cada vez más respetuosos de las reglas de juego. Los medios de comunicación, conscientes de su responsabilidad en la formación de una sociedad más equitativa y más democrática, y una ciudadanía cada vez más participativa, más informada, exigente y dispuesta al ejercicio deliberativo, que es el fundamento de la sociedad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ricardo León por esta conferencia tan interesantísima que nos ha ofrecido, brindando el marco general en el cual se desenvuelven las campañas electorales en muchos de nuestros países y puntualizando aspectos tan relevantes como los que tienen que ver con el financiamiento, que tiene que ver con la participación de los actores políticos y también los valores democráticos que deben de preservarse en cada uno de esos procesos. Ahora quiero dar paso a la doctora Beatriz Llanos de Perú, cuya conferencia se focaliza más en el papel que cada día juegan en estos procesos
un actor tan importante como las mujeres y el contexto en que este papel se desarrolla y se desenvuelve en los medios de comunicación. Así que quiero dar paso a la doctora Llanos para que comience su exposición. Una vez terminada, abrimos entonces el momento de las preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerle su presencia aquí, agradecer a la Junta Central Electoral por su invitación y por su constante preocupación en difundir los temas que se relacionan con la participación y los derechos políticos de las mujeres. Creo que es un esfuerzo constante que hay que resaltar por parte de esta autoridad electoral que sirve de ejemplo para otras autoridades electorales en la región. Como parte de mi exposición, yo lo que les voy a proponer es ir un paso más en la reflexión sobre las condiciones de equidad de la campaña electoral. Hasta ahora hemos visto cómo es necesaria la igualdad de oportunidades para todas las organizaciones políticas en el contexto de una cobertura y en el contexto de una campaña, pero esta presentación está orientada sobre todo a mirar dentro de las organizaciones políticas a los candidatos y a las candidatas y a la temática de igualdad de género, y lo que les vamos a presentar es una investigación hecha por Idea Internacional y ONU Mujeres en 5 países de la región en el contexto de campañas electorales. Yo quisiera primero invitarlos a la reflexión a partir de algunas ideas que ya se han ido esbozando a lo largo de las presentaciones sobre el rol que juegan los medios de comunicación para la información de los ciudadanos, un rol que ya se ha dicho es mucho más importante durante la campaña electoral. Como todos sabemos, los medios de comunicación definen en nuestras sociedades la agenda. Es decir, los ciudadanos, a partir de la información que tienen de los medios de comunicación, probablemente lo que vamos a tener es que los medios de comunicación nos dicen sobre qué temas tenemos que reflexionar, sobre qué temas tenemos que interesarnos, es decir, hay una serie de sucesos, sin embargo nosotros el énfasis se lo damos a aquellas noticias que son presentadas por los medios de comunicación. No nos dicen exactamente qué vamos a pensar, pero sí nos dicen en qué cosas debemos focalizarnos, en qué temas debemos centrar nuestra atención. Y definitivamente los medios de comunicación y los periodistas en general, cuando seleccionan las noticias, por supuesto que están influenciados también por sus experiencias, por su ideología y también por el contexto en el cual ellos desarrollan su labor. Es un contexto concreto, en nuestro caso es el contexto latinoamericano, y en este contexto el tema de la igualdad de género pues es un tema que todavía no está instalado, y es por eso que estamos haciendo una serie de esfuerzos para que nuestras sociedades democráticas sean más inclusivas, más igualitarias, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en el acceso a recursos de hombres y mujeres, y también en la igual valoración de sus experiencias y sus aportes, en este caso en el plano político. En ese sentido, todos sabemos que los ciudadanos se informan mayoritariamente por la televisión tiene un rol fundamental. Según datos del Latinobarómetro, el 84% de los ciudadanos están informando por la televisión, en menor medida por la radio, en un 55%, y en torno a un 40% en los periódicos, en la prensa escrita. Simultáneamente tenemos en el contexto latinoamericano que se ha incrementado la oferta de mujeres. Hay muchas normativas de cuotas ya en la región o de paridad, de presencia equitativa de hombres y mujeres en las listas electorales. Las mujeres están ya compitiendo, ese es un proceso interesante que se ha desarrollado en América Latina desde la primera aprobación de la ley de cuotas en Argentina en los 90. Hay toda una corriente, tenemos, como ya les digo, 12 países. Entonces hay más mujeres en la competencia electoral. Y por otro lado, la ciudadanía necesita estar informada plenamente para poder tomar una decisión adecuada en el marco de una competencia electoral. Necesita una información plural, y lo que nosotros hacemos en esta investigación es preguntarnos si
dado que la oferta electoral de mujeres se ha incrementado y en muchos países tenemos porcentajes importantes de mujeres en las listas electorales que van en torno al 30% de mujeres cuando se cumplen las cuotas, como un mínimo de 30%, lo que queremos saber y lo que nos preguntamos a lo largo de toda esta investigación es si las mujeres tienen iguales oportunidades en la cobertura electoral que los candidatos. Y como ya se ha dicho aquí, la campaña electoral tiene un escenario mediático, con lo cual aquellos candidatos que no están en los medios tienen menos oportunidades de llegar al electorado, de transmitir sus mensajes, de llamar al voto, por supuesto, y en ese sentido es interesante ver si las mujeres, justamente por este contexto cultural en el que están operando los medios de comunicación y los periodistas, de alguna manera tienen sesgos en su cobertura y esto significa una desigualdad en el acceso. En esta, perdón, estoy en dos pantallas a la vez. Bueno, les he comentado ya los objetivos. Tenemos dos objetivos muy concretos: identificar las diferencias, las desigualdades en la cobertura de los medios para candidatos y candidatas, tanto en prensa, radio y televisión. Y el otro objetivo es medir la importancia del tema de igualdad de género dentro de los asuntos de campaña, también en prensa, radio y televisión. Lo que le vamos a presentar es un estudio cuantitativo, es decir, lo que se hizo fue medir en centímetros o segundos el espacio que ocupa la información relacionada con un personaje o tema, y es también un estudio que tiene algunos tintes cualitativos en el sentido que queríamos valorar también el sesgo, es decir, si la cobertura es positiva, negativa o neutra, si existen ayudas gráficas, en este caso específico son fotografías, o la presencia de algunos estereotipos en la cobertura de las candidatas mujeres. Esta lámina les presenta, es la siguiente, esta lámina les presenta algunas cuestiones metodológicas para que ustedes sepan en qué marco nos hemos movido al momento de hacer el monitoreo. Nosotros estamos buscando dentro de las noticias, tanto de prensa, radio y televisión, ubicar personajes, es decir, quiénes hablan y de quién se habla. Hemos buscado medir la cobertura para temas, hemos hecho una clasificación de temas programáticos y temas no programáticos. En este sentido sí les quisiera explicar qué entendemos por temas programáticos, porque va a ser un dato muy importante en la investigación, es decir, nosotros estamos considerando temas programáticos todo posicionamiento u opinión en torno a una política pública, mientras que consideramos temas no programáticos, todos los incidentes, las cuestiones de coyuntura, las encuestas, el dime que te digo que tantas veces vemos en las campañas. Esos son los temas no programáticos. Hemos visto también el sesgo, no voy a poder darles muchas cifras de sesgo porque son muchas variables, pero también tenemos datos que los van a encontrar en la publicación que se les ha alcanzado sobre si los temas y los candidatos y candidatas son tratadas de manera positiva, negativa o neutra. La ubicación también, es decir, dónde están las noticias sobre igualdad de género o sobre candidatas, si están en las posiciones más importantes como portadas o titulares, o si están en las páginas interiores o bloques interiores, secciones, ¿no? Si están en política, en campaña electoral, o de repente en algunos países están en las secciones típicamente femeninas, como hogar, mujer. El género periodístico que se ha utilizado y, como ya les dije, el apoyo gráfico. Esta metodología que fue diseñada de manera común por una serie de organizaciones a las que convocó Idea Internacional, dos mujeres con experiencia en el monitoreo de medios, entre las que está Participación Ciudadana, que es una entidad que tiene mucho tiempo trabajando aquí en República Dominicana. Esta metodología ha sido orientada a la observación de elecciones presidenciales y elecciones parlamentarias y ya ha sido aplicada en 5 países. Fue aplicada en las elecciones de Bolivia del año 2009, en las elecciones de Chile del año 2009, en las elecciones de Colombia del año 2010, en las elecciones de Costa Rica del año 2010 y en las elecciones parlamentarias que tuvieron ustedes en mayo de 2010. Nosotros lo que monitoreamos, y esto en realidad es una cuestión de optimización de recursos, por supuesto no podríamos monitorear campañas electorales cada vez más largas en la región, como se ha señalado en las presentaciones,
Nosotros observamos los 30 días previos a la elección porque consideramos que son los días en los cuales la campaña está, entre comillas, más caliente, ¿no? Ese es el momento en el cual los candidatos están ya en la competición extrema porque están muy cerca de la jornada electoral y es donde probablemente se debaten la mayoría de temas más importantes y donde están más concentrados en llevar sus propuestas al electorado y en ganar la elección. Nosotros, en este sentido, quería decirles, trabajamos con una muestra de medios de comunicación. Sería deseable poder monitorear a todos los medios de comunicación, pero es logísticamente y financieramente imposible. Entonces, lo que se hace es seleccionar una muestra de medios de comunicación por país, por supuesto en función de criterios objetivos, es decir, los seleccionamos en base primero a la mayor sintonía que tengan los medios de comunicación, tanto escritos como de radio y televisión en el país. Buscamos un equilibrio ideológico, es decir, que estén representadas todas las miradas, todas las tendencias que tienen los medios de comunicación en un país. Hemos analizado también a los medios estatales, a los medios públicos, que ya se ha mencionado, tienen un deber de pluralismo, de equidad, quizás mayor que si es que no lo tienen los privados, los públicos lo deben tener los privados, pero con mayor razón lo deben tener los públicos porque tenemos recursos del Estado, recursos de todos los ciudadanos que están financiando la actividad de estos medios y en ese sentido es como escogemos nosotros la muestra que en estos 5 países estuvo conformada por 15 diarios, 11 estaciones de radio y 19 estaciones de televisión. Los contenidos monitoreados, en el caso de la prensa escrita, son todas las secciones informativas y de opinión, y en el caso de la radio y la televisión, los noticieros de las franjas horarias de mayor audiencia. Y tenemos para esta investigación un total de 9.890 notas analizadas. Es cierto que no es toda la cobertura que se da, no es toda la campaña, no son todos los informativos, no son todos los diarios, y en ese sentido no podemos hacer afirmaciones absolutas, pero sí creemos que esta muestra es muy representativa de la información a la que están expuestas y expuestos los ciudadanos y ciudadanas en los países analizados, por lo tanto creemos que sí son hallazgos importantes que nos deben llamar a la reflexión. En ese sentido, y vamos a pasar ya a explicarles brevemente los hallazgos, un primer hallazgo muy importante, creemos, para nuestra investigación, es que al ver qué tipo de temas se están tocando, si se están tocando temas programáticos o temas no programáticos, lo que vamos a ver en 4 países de la región es que abrumadoramente la cobertura está conformada por temas no programáticos. Si ustedes observan la lámina, van a ver que en Bolivia, Costa Rica, República Dominicana y Colombia, la información no programática está conformada por el 80 a 90%, la cobertura está constituida por un 80 al 90% de información no programática. Y si lo que nosotros estamos buscando en el contexto de una campaña electoral es que la ciudadanía pueda dar un voto informado, un voto cualificado, un voto que le permita conocer todas las opciones y propuestas que los partidos están presentando, en realidad estos porcentajes nos hablan de una pobreza en la cobertura, en el sentido de que no se están tocando los temas de fondo, no se están tocando los temas más importantes, no se están tocando las propuestas de políticas públicas, con lo cual los medios de comunicación lo que están priorizando es una cobertura centrada sobre todo en el conflicto, ¿no? Temas como las encuestas que ya mencionamos, temas como las disputas, las acusaciones, las incidencias, es decir, lo meramente coyuntural es lo que está primando en esta cobertura, y eso no le da información cualificada al elector, ¿no? El elector está siendo espectador prácticamente de un combate en el cual unos partidos acusan, otros partidos responden, y no hay información de fondo. En el caso de República Dominicana, que me parece importante hacer un énfasis porque es el país que nos acoge, lo que vamos a ver en prensa es que el 97% de la cobertura es cobertura no programática.
En el caso de la televisión es prácticamente lo mismo, un 97% de la cobertura es no programática y en el caso de la radio, un 90% de la cobertura es no programática. El único país que podríamos señalar es la excepción a esta tendencia es Chile, que tiene porcentajes más altos de cobertura programática, un 23% para prensa, un 30% para televisión y un 33% para radio, es decir, hay mayores volúmenes de información programática, pero también tenemos que ver que, aunque la información programática es mayor, sigue siendo abrumadoramente superior a la información no programática. Estamos haciendo también, hemos hecho investigaciones en 3 países más, con lo cual estaríamos en la mitad de la región y podemos decir que esa es la tendencia en este momento de los medios de comunicación que hemos monitoreado. Como ya les había adelantado, una parte fundamental de esta investigación es ver... Han sido estas las observaciones de expertos internacionales quienes hacen su ponencia en este seminario que desarrolla la Junta Central Electoral sobre el papel, el rol de los medios de comunicación en el proceso electoral. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.